Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Estamos en el taller de evangelización. Soy el pastor Ernesto Ballesteros de la Iglesia Buenas Nuevas en Guadalajara, México. Sean todos bienvenidos. Y bueno, sin más, hoy voy a platicar un poco acerca del pecado con diferentes citas bíblicas. Entonces me gustaría que me acompañen abriendo sus Biblias. Si por cualquier motivo ustedes no cuentan con ella en el momento, van a aparecer los textos en la pantalla. Entonces, sin más, quisiera que me acompañen en Efesios capítulo 2, verso 4. ¿Qué nos dice la palabra? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí en la palabra nos está diciendo que Dios es rico en misericordia. Entonces, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, Dios, siendo rico en misericordia, Él nos amó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Para darle su amor y su misericordia. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Dios perfectamente ha hecho todo para cada uno de nosotros. Dios nos ha entregado amándonos. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. ¿Qué nos dice? Aquí en la pantalla aparece. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todas las cosas que Dios creó las hizo perfectas. Entonces, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes ellos? Somos nosotros los humanos. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Por ejemplo, los animales, ¿qué hacen? Solamente se mueven por su instinto. Nacen, se reproducen y mueren. De esa manera, los animales viven. No piensan en Dios. No piensan en arrepentirse. Si un animal le gana la comida a otro animal, no tiene remordimiento, no tiene sentimiento de culpa. Solamente el animal así vive. Nace, se reproduce y muere. Los hombres, los humanos, nosotros, dice la Biblia, que nosotros pensamos en Dios. Buscamos a Dios, pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué hay más allá del cielo? Nosotros también los humanos pensamos, después de la muerte, ¿qué hay? Nosotros los humanos así hemos pensado. Por eso aquí en la Biblia nos está diciendo, y la lectura la hemos leído nosotros hoy, dice que Dios ha puesto eternidad y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad. Por eso nosotros los humanos buscamos más allá. Buscamos lo eterno. Pensamos en Dios. Tenemos también arrepentimiento. De esa manera nosotros vamos viviendo y vamos pensando. Vamos a ver otra palabra aquí en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. ¿Qué nos dice? Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué nos quiere enseñar esta palabra? Dice que el polvo va a volver a la tierra como era. Antes
Este cuerpo era polvo, pero Dios, ¿qué hizo? Formó del polvo al hombre. Y posteriormente dice, sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. El soplo de Dios entró en el humano. Entonces, dice también la Biblia, y el Espíritu de Dios vuelva a Dios que lo dio. El Espíritu va a volver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dio. Entonces, claramente nos enseña, no quiere decir que ya todas las personas van al cielo, van a estar ante la presencia de Dios para siempre. No, nos está hablando que el ser humano, el espíritu de cada persona va a regresar a Dios. Vamos a ver otro pasaje en la Biblia, en Hebreos capítulo 9, verso 27. ¿Qué nos dice esta palabra? Aquí aparece en la pantalla. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Aquí en la palabra nos está diciendo que está establecido para los hombres la muerte. Algunos no lo conciben de esta manera y podrán decir, no, no es muerte. Regresó. Sí, regresó. El polvo vuelve a la tierra, ¿no? Como era. Y el espíritu regrese a Dios que lo dio. Entonces, la Biblia dice que ya está establecido. Dios ya estableció que, como dice aquí, y de la manera que esté establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, vendrá el juicio. ¿Cuál es la causa por la cual va a venir el juicio? Es importante que meditemos esta parte. Vamos a ver Génesis capítulo 5, verso del 1 al 3. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Dice que Dios creó al hombre a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, y lo bendijo Dios. El versículo 3 nos está hablando acerca de Adán. Adán engendró un hijo, como dice la Biblia, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán, no de Dios. ¿Qué quiere decirnos esto? Que ya la imagen de Dios ya se perdió. Ya la imagen de Dios ya no está en el humano. Por eso, claramente nosotros podemos observar en estas dos palabras que recién vimos. Dice que Dios creó a su imagen. Los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ¿qué sucedió? Se perdió esa imagen. ¿Cómo es que se perdió? Vamos a ver brevemente San Lucas capítulo 10, verso 30. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice la Biblia que un hombre descendía. Jerusalén está en la parte superior. Jericó está en parte baja. Para trasladarse de un lugar a otro se lleva su tiempo. Entonces, dice que descendía de Jerusalén a Jericó.
En ese trayecto, en ese espacio hay desierto. Dice la Biblia que descendía, pero no pensaba en encontrarse con los ladrones. ¿Quién quiere encontrarse con los ladrones? Nadie. Todo mundo queremos estar bien. Queremos que nos vaya bien. Pero él descendió de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de los ladrones. Y allí fue donde fue despojado. Le hirieron, le dejaron medio muerto. Vamos a ver otro pasaje en la Biblia. San Lucas capítulo 15, verso del 11 al 13. Vamos a ver qué dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué vemos aquí? Nosotros podemos observar un momento en este pasaje. Y bueno, nuestra vista, al ver estos pasajes de la Biblia, se detiene donde el hijo menor dice que vive perdidamente. Pero nosotros, los humanos, queremos vivir no perdidamente. Queremos vivir bien. Queremos triunfar. Queremos hacer el bien. ¿Cierto? Queremos hacer todo lo mejor. Y queremos ser los mejores. Pero el resultado es otro. Venimos mintiendo. Venimos engañando. Venimos haciendo todo lo malo, inclusive venimos fracasando. Venimos fracasando en la vida. Por eso, aquí en la Biblia claramente nosotros necesitamos meditar. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre se lo dio. Dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, separada, donde no está el padre. Entonces, ahí ya vivió. Aquí el punto importante es la separación. La separación. Entonces, cuando nosotros vemos brevemente el pasaje de Génesis, capítulo 2, verso 7, ¿qué nos dice? Nos dice la palabra, Dios le dijo a Adán, no comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre, no comas, porque ese día morirás. ¿Qué pasó por engaño de la serpiente? El humano fue engañado, el hombre fue engañado, comió del fruto. En ese momento se apartó, se separó. Entonces, sin darnos cuenta, podemos ver que en Génesis capítulo 3 ya nos enseña la Biblia que el ser humano se apartó. El hijo pródigo se apartó del padre, se separó. En 3 ocasiones menciona, dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. En 3 ocasiones menciona aquella separación. Entonces, el hijo se apartó, se separó, se fue lejos. Adán, el humano, ¿qué hizo? Se apartó de Dios. Se alejó de Dios. Eso es lo que hizo el ser humano. Apartarse de Dios. Es ahí donde el humano perdió
perdió aquel espíritu. No que ya no esté el espíritu con él, sino ya se desvió del camino, se apartó del camino. Como el hijo pródigo se apartó de su padre. En la historia del hijo pródigo no menciona el nombre de aquel hijo, ni del menor ni del mayor. ¿Por qué razón? Nos está haciendo pensar la palabra. Aquel hombre es como cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos apartamos de Dios. ¿Qué es el pecado? Cuando nosotros tenemos un arco, tiramos la flecha. Aquella flecha nosotros la tiramos hacia el punto central. Entonces nosotros tiramos con gran fuerza y con puntería. ¿Qué pasa si la flecha va en la dirección del punto central, pero de repente se desvía y da a otro sitio diferente? ¿Eso qué significa? Falló, erró, no dio al punto central. Pecado es errar, desviar, separar. Es el pecado. Por eso la Biblia claramente nos está haciendo mención en la Escritura acerca de esta parte. Entonces, el hijo pródigo claramente nos enseña la Biblia que él se apartó del Padre. Vamos a ver un pasaje más en la Biblia. Jeremías capítulo 2, verso 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí en la Biblia nos está enseñando acerca de dos cosas nos está hablando. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron. Es el punto que nos está enseñando la Biblia. Me dejaron a mí. Yo, que era fuente de agua viva. Dice, dos males. El primero, ¿cuál es? El primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas, dice. Cavaron para sí mismos cisternas rotas, que no retienen agua. Si la cisterna está rota, no puede retener nada, no puede almacenar nada. Entonces, cuando nosotros, el ser humano se apartó de Dios, cuando Adán se apartó de Dios, como dice la Biblia, nosotros en Adán estábamos. Entonces, de esa manera nosotros nos apartamos, nos separamos de Dios. Nuevamente voy a leer aquí en Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. O sea que el ser humano, el pueblo, dejó a Dios, que era fuente de agua viva. Esa fuente de agua viva no cesaba de dar agua. No cesaba de fluir el agua viva. No cesaba. Pero dice, me dejaron. Yo que era la fuente de agua viva, que no cesaba, no paraba de fluir. Dice, me dejaron. Se apartaron. Se fueron.
se fueron siguiendo. El hijo pródigo, nadie lo mandó, nadie lo envió. Él por él mismo, ¿qué hizo? Se apartó, se fue. Entonces, él no está viviendo por la dirección de Dios o la dirección del Padre. El Padre se dio cuenta que el corazón del Hijo ya estaba lejos, ya estaba separado. El corazón del Hijo ya se ha ido, ya no está. Por eso la Biblia nos está mencionando y nos está enseñando que nosotros no podemos vivir de esa manera. Por eso Dios nos ha dejado la Escritura, nos ha dejado la palabra, para que a través de la palabra nosotros podamos regresar al Padre Dios. Y regresando al Padre Dios, entonces nosotros podemos estar para siempre con Dios. Pero por causa del pecado, por causa de la separación, no por causa de las transgresiones, no por causa de las acciones, no por causa de la actitud. No. Es como el gripa. Cuando nosotros tenemos el virus del gripa, ¿qué sucede? A ver, en algunas ocasiones hay fluido nasal. En algunas ocasiones nos sentimos, como que me siento con cuerpo extraño, me siento con dolor, tengo dolor de cabeza, empiezo con estornudo o simplemente tengo un síntoma se menciona cuerpo cortado. Pero el tener el cuerpo cortado, el tener temperatura o tener dolor de cabeza o tener flujo nasal, no quiere decir que eso es gripa. Esos son síntomas. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, flujo nasal, cualquiera de estos síntomas no son más que síntomas, pero no es el verdadero virus. Entonces, nosotros a través de la Biblia podemos darnos cuenta claramente. Lo mismo con el pecado y las transgresiones. La transgresión es lo que se ve, pero el pecado es cuando el ser humano desde un principio se apartó, se alejó. Dice la Biblia, ¿no? 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí mismos cisternas rotas, las cuales no pueden almacenar, no pueden retener el agua. Entonces, quisiera que cada uno de nosotros, ya que hoy vimos acerca del pecado, pensemos un poquito sobre esta parte. Pecado es la separación, apartarse, alejarse, estar en diferente lugar. Ese es el pecado. Agradezco a Dios que pasamos un tiempo con la Escritura. Me dio gusto estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias.